Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta cuarta lección acerca del tema de ejes, vamos a repasar un poco la conformación de diagramas de carga, en este caso no en vigas, sino una viga rotatoria en ejes, para dar continuidad a lo que ya hemos explorado de estas piezas. Hemos hablado de la geometría que llevan los concentradores de esfuerzos, la función que tienen esos concentradores de esfuerzos para acomodar rotores, agujeros para soportería, tornillería y demás. Luego también hemos comentado en lecciones previas la estimación de los esfuerzos en la superficie, una combinación de esfuerzos cortantes y esfuerzos axiales que se generan por la torsión y la flexión del eje. Y en la tercera parte, en la parte C, que precede a esta, entonces se formaron algunos criterios de combinación de esfuerzos, como transformar esfuerzos cortantes y axiales en uno solo, sobre todo preparándonos para la resistencia a la fatiga. Recuerden que teníamos entonces una situación en donde teníamos esfuerzos cortantes alternantes, cortantes constantes y lo mismo con los axiales. Había axiales alternantes y axiales constantes. O sea, un punto en un eje podía estar afectado por los cuatro tipos diferentes de esfuerzo y había que combinarlos de manera que pudiéramos aplicarle un criterio de falla. Entonces, en esta etapa hay que pensar primero en exactamente de dónde vienen estos esfuerzos. Y como hemos adelantado ya un poco de previo, entonces sabemos que los torques, los pares de torsión, va a generar los esfuerzos cortantes, mientras que las cargas transversales, las que son por lo general perpendiculares al eje, esas cargas transversales van a generar un momento flexionante y ese momento flexionante puede ser uno que genera esfuerzos alternantes o puede ser uno que genera esfuerzos constantes. Entonces el asunto es, como ustedes pueden ver acá, si el par de torsión es constante, los esfuerzos cortantes en la superficie van a ser constantes. Si el torque es alternante, o sea, completamente invertido, entonces los cortantes que genera, pues evidentemente serán también completamente invertidos. Sin embargo, con las cargas externas el asunto cambia un poco porque el eje está rotando. Una carga de dirección constante, como un peso, la tensión en una correa, la tensión en una cadena de transmisión, ciertos tipos de levas que la reacción con el seguidor siempre lleva la misma dirección. Por supuesto, las reacciones con engranes siempre tienen la misma dirección. Su magnitud es igual, su dirección es igual, pero el eje está rotando. Entonces, como la carga rota respecto del eje, lo cual es lo mismo que al revés, ¿verdad? Que el eje esté rotando respecto a la carga, entonces los momentos flexionantes son alternantes. Ellos pasan de un máximo a un mínimo, ahí cíclicamente. Entonces, por eso es que una carga constante en dirección y magnitud en combinación con un eje rotatorio nos producen un esfuerzo de flexión alternante, completamente invertido. Entonces, como les decía, eso puede ser el caso de las reacciones, ciertos componentes de transmisión o el peso de un componente, de un ensamble que siempre tiene evidentemente la misma dirección absoluta. Al revés pasa cuando tenemos una carga rotatoria. Por ejemplo, cuando tenemos una carga de desbalance, el desbalance gira con el eje, entonces aunque la fuerza de desbalance cambia de dirección, lo hace sincronizado con el eje. Entonces el efecto neto es que le genera al eje un esfuerzo flexión constante, pero constante respecto del eje mismo. En esencia, lo que tenemos es entonces que un eje puede estar afectado por una carga rotatoria, como ustedes pueden ver al lado derecho, y entonces esa carga rotatoria gira a la misma velocidad que el eje. Eso es lo que nos genera un esfuerzo constante.
En cambio, si la fuerza es de dirección constante, como esa correa que ustedes ven al lado izquierdo, entonces más bien los esfuerzos van a ir cambiando con el tiempo. Entonces, por eso esa pequeña contradicción aparente al principio, uno dice, ¿por qué una carga constante me produce esfuerzos flexionantes completamente invertidos y viceversa? Bueno, precisamente es porque el efecto que a nosotros nos interesa es qué es lo que le está pasando al material. Y como el material está girando, entonces si el material gira y la fuerza gira, entonces el esfuerzo no va a cambiar de dirección o de magnitud. Caso contrario a que el eje gira y la fuerza no, entonces precisamente sí va a cambiar, va a estar completamente invertido. Nada más un recordatorio de mecánica al sólido, por supuesto, una carga transversal F, como la que ven en ese diagrama, nos va a generar cargas de flexión. Recuerden que teníamos que generar un diagrama cortantes a partir de este diagrama de cargas y con el diagrama cortantes podíamos deducir el diagrama de momentos flexionantes y con ese ya podíamos calcular esfuerzos en puntos críticos en la viga, solo que en este caso esa viga es una viga rotatoria, es un eje rotatorio. Entonces, de lo que hemos comentado hasta el momento, puede ser que tengamos una de 4 cargas, o 2 de estas 4, o 3, o todas las 4, una combinación cualquiera de todas estas cargas. Por lo general, un eje convencionalmente lo que tiene es un torque constante en dirección y magnitud, un tau sub m, y un momento flexionante que produce esfuerzos axiales alternantes, un m sub a. Pero no es lo único. Puede ser que un eje lo afecten 4 tipos de cargas. Las 4 que están aquí mencionadas y traté de explicar muy rápidamente en las láminas pasadas. Entonces, lo importante no es cómo se llama, lo importante es qué efecto produce la carga en el eje. ¿Nos produce un esfuerzo axial o nos produce un esfuerzo cortante? ¿Nos produce un esfuerzo alternante completamente invertido o produce un esfuerzo constante, siempre pensando en qué es lo que ve un punto fijo sobre la superficie del eje? Si él percibe, sea un eje estático, sea un eje rotatorio, si él percibe un esfuerzo en un determinado punto fijo sobre el eje, o sea que ese punto gira con el eje, si el tipo de carga le genera un esfuerzo alternante o uno constante, y también por otro lado, si es cortante o si es axial. Entonces, esos son los 4 diferentes alternativas y esa es la nomenclatura que vamos a usar acá. Vamos a llamar M sub A, un momento flexionante que produce esfuerzos completamente invertidos. Igual vamos a llamar M sub M, una carga cualquiera que produce esfuerzos constantes en la superficie del eje. Entonces, para darnos más o menos una idea de qué puede producir esto en realidad, vamos a detallar un poco cada uno de estos. Entonces, un momento alternante no es uno que cambia o que no cambia. Un momento alternante es uno que produce un esfuerzo variable en la superficie del eje. Por ejemplo, lo que ya había mencionado antes, una tensión en una correa, la carga axial, transversal o radial en un engrane, la carga que ocurre entre dientes, una tensión en una cadena de transmisión, por supuesto todo lo que son las reacciones en una rueda, en una llanta, el peso de un rotor, cualquier cosa que sea un peso y el eje está rotando, gracias a ese peso o independientemente de ese peso, el asunto es que va a tener dirección constante mientras el eje rota. Todo eso nos va a generar un esfuerzo alternante, va a estar variando en el tiempo. Esto es lo usual. Ahora, también puede ser que haya unas deformaciones que provengan de vibraciones externas de otra máquina, de otro componente, o vibraciones de la frecuencia natural del eje que también producen esfuerzos alternantes. Precisamente esas vibraciones producen deformaciones y asociado a eso, pues evidentemente hay esfuerzos. Una deformación implica un esfuerzo. Entonces, esta imagen, aunque es un poco antigua esa animación, a mí me
gusta mucho porque podemos ver donde ese eje de hule, a propósito pensado así, para ilustrar lo que pasa, donde él está rotando con las partículas fijas pintadas sobre su superficie, pueden ver cómo pasa cíclicamente de un estado de compresión a un estado de tensión y ahí va uno tras otro. O sea, esto es una carga. Noten que ese momento flexionante es constante, vean que él no cambia de dirección, pero como el eje está rotando, entonces la consecuencia es que cualquier partícula en su superficie va a estar a veces en tensión, a veces en compresión, ahí va a estar ciclando, tal cual presentamos en la lección que hablaba de esfuerzos superficiales en el eje. Eso es lo que aquí lo estamos ya relacionando con, bueno, una carga externa que nos produciría eso en un eje real. Por supuesto, si el momento flexionante es uno que cambia de dirección, pues puede ser que nos produzca esfuerzos constantes, puede ser que nos produzca esfuerzos alternantes. Nos produce esfuerzos alternantes, como en el caso anterior, momento flector de dirección constante, pero eje rotatorio, o puede ser que él sí cambie con el tiempo, pero que lo hace mucho más rápido o mucho más lento que la velocidad de rotación del eje. Entonces, la consecuencia final es que el tipo de esfuerzo generado en la superficie del eje es un esfuerzo alternante, uno que cambia en el tiempo y es completamente invertido. De esto hay muchos ejemplos en ejes que son relativamente largos, ciertos compresores, turbinas de gas, los famosos cigüeñales de compresores, de motores de combustión interna, en donde hay frecuencias de vibración tales que nos generan esfuerzos alternantes en la superficie. Esto contrasta con un momento flector que cambia en el tiempo, pero sincronizado con la rotación del eje. O sea, con el cambio de dirección del eje pasa exactamente al mismo tiempo el cambio de dirección del momento flector. Entonces, aunque uno exteriormente lo vea cambiante, lo vea alternante, en realidad, como gira, como esa alternancia es exactamente a la misma velocidad en la misma dirección que la rotación del eje, entonces el efecto neto en el material del eje es que él siempre está flexionado en la misma dirección respecto de sí mismo. O sea, una partícula, si uno pinta en la superficie del eje una partícula X que está en su superficie, siempre va a estar bajo el mismo estado de esfuerzos en el tiempo. A lo largo de superficie cambia, pero si cambiamos de posición una partícula, un trocito de material sobre la superficie del eje va a estar sometida siempre a la misma magnitud de esfuerzo, no cambia en el tiempo, y eso es precisamente lo que tenemos acá. Entonces hay algunos casos bastante convencionales, cualquier caso de desbalance, ya sea el desbalance del eje mismo o el desbalance del rotor que está montado en el eje, o un desbalance a propósito. Por ejemplo, hay ciertas poleas o levas que son excéntricas, o hay simplemente un pequeño defecto de manufactura en la polea, un engrane, en donde esa excentricidad o ese desbalance entonces nos generan una carga extra, pero de nuevo es una carga sincronizada con la rotación. Entonces les decía, hay mecanismos que están a propósito pensados para producir un movimiento alternativo o una carga alternativa para algún efecto útil, como el rotor de un compresor de caracol, ciertos mecanismos de leva excéntrica, similar al que ustedes ven esquematizado ahí a la derecha, o en un caso relativamente perjudicial, bueno, el eje puede ser que sea suficientemente fuerte como para que no se rompa, pero puede ser también que en ese momento, cuando está cargado, de nuevo, aunque no se vaya a romper, no está en peligro de romperse, puede ser que se deflecte,
que aguante esa deflexión elásticamente, no plásticamente, sino elásticamente. Cuando se detiene el eje se vuelve a su posición original, o sea, no está dañado. Pero el caso es que en funcionamiento sí está deflectado y eso genera un desbalance. Entonces, eso nos lleva a que a veces un eje tiene que ser extra grueso, no por cuestión de esfuerzos, no por cuestión de que vaya a fallar, sino porque necesitamos que sea suficientemente rígido para que no haya una deflexión muy grande, para que no haya una deflexión importante. El caso es que el desbalance es un tipo de carga que convencionalmente produce un esfuerzo superficial constante y por ende lo vamos a llamar un momento constante. Tomemos momento constante como un momento flector que produce esfuerzos superficiales constantes y lo mismo con el caso de los alternantes. En el caso de los torques es un poco más sencillo entenderlo intuitivamente. El torque constante es simplemente la carga útil que un eje está pensado para llevar por lo general. Su dirección cambia relativamente poco y no es cuestión de que a veces el eje gira en una dirección, a veces gira en otra, y por ende es alternante, ¿no? O sea, durante muchas rotaciones, ¿verdad? 10.000 vueltas, 8.000 vueltas, 2.000 vueltas, el torque siempre está aplicado en la misma dirección, misma magnitud. Entonces, aunque sea un motor, por ejemplo, que trabaja 20 minutos girando a la izquierda y otros 20 girando a la derecha, eso no se puede decir como alternante porque no es por cada rotación que cambia de sentido, sino que él está básicamente en el tiempo, básicamente ese torque es constante y por ende se considera que los esfuerzos cortantes que produce son en esencia constantes, porque es constante respecto de las rotaciones, de cada rotación, del número de rotaciones en su vida útil, en su funcionamiento normal. Entonces ese es el funcionamiento, el propósito eh, de un eje de transmisión. Entonces, eso contrasta con el efecto del torque alternante y es cuando el torque dentro de una misma rotación o dentro de una fracción de una rotación de un eje hay pulsos de torque completamente invertidos. Eh, Acá puede ser que sea un mecanismo que a propósito tiene ese movimiento alternante o puede ser que ciertas transmisiones, sobre todo si están dañadas o hay mala calidad, por ejemplo, en engranes, puede ser que generen esa torsión. Algunos motores con muy pocos polos o máquinas que tienen un volante de inercia para amortiguar golpes de torque. Entonces ahí, pues definitivamente va a haber un torque alternante, va a haber una inversión completa del par de torsión que se le entrega. Puede ser que un acople, como ese acople de llanta que ustedes ven arriba a la derecha, que él meta golpes de torque alternantes izquierda-derecha por un efecto de resonancia. Entonces, esa es otro posible origen de una torsión completamente invertida. Entonces, noten que aquí lo importante es que ese torque nos produce un movimiento, tal vez no alternante en dirección de la rotación, pero sí en la dirección de la carga de torque. Entonces, el tema que vemos acá es que sí, tenemos esos diferentes tipos de carga externa. Ahora, lo que necesitamos es recordar de los cursos de mecánica al sólido o alguno análogo, exactamente de dónde provienen los diagramas de momento flectores, pero vamos a agregar algunas consideraciones adicionales que son especiales para el caso de eje. Entonces, acá es, primero, en el peor de los casos, vamos a tener que elaborar 4 diagramas de carga separados. Uno para cargas de dirección constante con eje rotatorio, o sea, el famoso momento alternante. Otro más
para las cargas rotatorias sincronizadas con el eje, otro separado para los torques constantes y otro separado para los torques alternantes. Lo normal es que uno solo ocupe o elaborar dos de estos, pero en el peor de los casos, pues sí, se va a necesitar elaborar uno para cada uno de ellos. Por ejemplo, si una máquina va a tener todas esas componentes de carga externa afectando alguno de sus ejes. Entonces, los diagramas de momentos flexionantes, recuerden que provenían de los diagramas de cortante y ellos dependían de las cargas que estaban aplicadas sobre él. Eso nos lleva a pensar, primero, bueno, cómo uno manejaba, en el caso, un caso relativamente sencillo, de una viga. Uno empezaba por un diagrama de cuerpo libre. Por lo general se lo presentaban a uno como una serie de cargas puntuales. Un cojinete, un rotor, un engrane, cualquiera de estos elementos que han montado sobre un eje, seguramente se pueden modelar como una carga distribuida, ya sea una carga distribuida constante o una carga distribuida variante a lo largo del eje, pero eso es innecesariamente complicado en términos matemáticos. Le aporta muy poco, si es que le aporta algo, al diseño del eje. Más adelante, cuando veamos el proceso de diseño en una lección posterior, de hecho en la última lección de esta serie de lecciones acerca del tema de ejes, se va a ver que hay tantos procesos de redondeo, tantos procesos de estimación gruesa, que en realidad la predicción que aportaría considerar una carga distribuida, por ejemplo, en el ancho de un engrane, sería muy poca, o al rato hasta podría ser perjudicial en términos del esfuerzo invertido en obtener ese resultado. Se tardaría demasiado para lo que vale la pena. Entonces, en la mayoría de los casos, los cojinetes y las cargas, por ejemplo, las cargas sobre dientes de engrane o la tensión en correas, a veces hasta los mismos pesos de un rotor, se pueden considerar cargas puntuales, centradas casi siempre en la mitad del elemento, digamos a la mitad del ancho de cara del engrane, a la mitad del ancho de la polea, en el centro o a 3/4 de una de las caras de la llanta. Básicamente es una consideración bastante segura y de hecho es relativamente conservadora. Entonces, lo que me interesa presentar por acá, como ustedes probablemente conocerán bien de cursos previos, es la extensión de los diagramas de carga, pero a dos planos, porque tienen ciertas implicaciones para el tema de ejes que, aunque rigurosamente se podría complicar matemáticamente mucho, es innecesario, porque lo que nos interesa para el caso de cargas en dos planos, como ese diagrama cuerpo libre que ustedes pueden ver ahí, es el momento flector neto disponible o efectivo en cualquier punto. Entonces, como eso es lo que nos interesa y no la orientación de ese momento flector, porque de todas maneras el eje rota, entonces acá en estas próximas láminas vamos a hablar, bueno, de cómo conformar el diagrama de momentos flectores totales en el caso en donde tenemos un eje cargado en dos planos. Entonces tomemos el eje axial como X, el vertical como Y y el horizontal como Z. Entonces el eje está girando alrededor del eje X en este diagrama y tomemos ese diagrama de cuerpo libre, no nos preocupemos todavía cuáles son las reacciones de los cojinetes, cuáles son las cargas externas. Por el momento nada más fijémonos en que acá hay un eje que está cargado con unas fuerzas lineales en dirección vertical, otras en dirección horizontal. O sea, esos dos planos de los que hablo es fuerzas en el plano XZ y fuerzas en el plano YZ. Entonces, como pueden ver acá y como se podrán imaginar, lo primero que uno tiene que hacer una vez que construye el diagrama cuerpo libre del eje, o sea, ya considera
las cargas, las tensiones en las poleas, los pesos de los elementos, cualquier carga que tengamos ahí. Una vez que hagamos eso, centrando esas reacciones como cargas puntuales, entonces ese diagrama cuerpo libre le aplicamos las 6 ecuaciones de equilibrio estático o equilibrio dinámico, si quieren verlo, que es un eje en rotación, pero que no se está acelerando ni se está frenando. Él simplemente tiene velocidad de rotación constante. Entonces, de esas 6 ecuaciones, hay una que no está presentada acá, pero sería la que corresponde a que la suma de momentos torsionantes, la suma de torques en dirección X, ¿verdad? Los momentos torsionantes están en dirección X, es igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces ahí básicamente eso es la ecuación que se omite acá porque no es la que involucra las reacciones verticales u horizontales, que son los dos planos que tenemos. Las ecuaciones restantes, las restantes 5 ecuaciones, suma de fuerzas en dirección X, suma de fuerzas en dirección Y, suma de fuerzas en dirección Z, ellas, las que nos dicen que ese eje, aunque esté rotando, no va a moverse de ahí en dirección espacial, va a estar rotando, va a estar transmitiendo carga, pero no se va a mover ahí. Esas son las que usamos junto con las que nos dicen que el eje no va a girar alrededor del eje Y ni alrededor del eje Z, solo alrededor del eje X, son las que usamos para encontrar las incógnitas convencionales, que son las reacciones en los cojinetes. O sea, uno convencionalmente sabe las cargas externas, tensión en las correas, reacciones en los engranes, pesos y demás, y son las reacciones en los cojinetes lo que es desconocido. Entonces, aplicando esas 5 ecuaciones de equilibrio estático, ahí sí, entonces podemos obtener las reacciones en los cojinetes. Con eso, con esas reacciones conocidas, entonces podemos proceder a elaborar los diagramas de cortantes. Entonces, como estamos trabajando en dos planos, en el Y X y en el Z X, tenemos que elaborar dos separados, uno para cada plano. Después, por superposición, sabemos que no estamos dejando de considerar uno a favor de otro, simplemente los dos están actuando al mismo tiempo sobre la misma pieza, la misma viga, en este caso el eje. Entonces, individualmente tendríamos ahí esas cargas, tendríamos las cargas actuando ahí en cada uno de los tramos del eje según el diagrama cuerpo libre que hemos visto antes, pero en lugar de verlo separado, veámoslo junto, de nuevo, sobre ese diagrama cuerpo libre, pero ya no con el eje lleno para que no se nos ensucie el diagrama, sino sobre la misma ilustración, como decir, esa proyección que ustedes ven ahí. Entonces, lo primero que actúa según el diagrama cuerpo libre es en el punto 1, la fuerza 1Y, que va hacia abajo, y también en ese mismo punto la fuerza 1Z, que va en dirección horizontal, en dirección Z positivo. Y de ahí no pasa nada hasta llegar al punto 2. Entonces en el punto 2 hay dos cargas, una en dirección Y, una en dirección Z, que se proyectan ahí. Como ustedes pueden ver ahí en verde y en azul, esos son los dos diagramas de cortante, el diagrama cortante en Y, diagrama cortante en Z. Entonces, ahí están dispuestas esas cargas. Después, entre el punto 2 y el punto 3, en dirección Y, no pasa nada. Simplemente sigue el remanente de F2Y, sigue. Pero en dirección Z, ahí sí, en el punto 3, se cierra ese diagrama en particular y de ahí en adelante no pasa nada en dirección Z. En cambio, en dirección Y, pues ahí sigue ese diagrama. Entonces vean que es el mismo eje, entonces esos dos diagramas de cortante están superpuestos, solo que uno es solo en el plano YZ, otro es solo en el plano ZX. Perdón,
Uno es solo en el plano YX, otro es solo en el plano ZX. Entonces, eso es el diagrama de cortantes, pero en dos planos, no en un solo plano, como uno le presentaba inicialmente cuando se hablaba de una viga cargada con fuerzas solo en una dirección. Aquí tenemos en dos direcciones y se superponen unas con otras. Cada uno de estos diagramas de cortantes, VY de X, VZ de X, cada uno de ellos se puede usar para construir el diagrama de momentos flectores. Recuerden que las cargas en dirección Z producen momentos flectores alrededor del eje Y las cargas en dirección Y nos producen momentos flexionantes alrededor del eje Z. Entonces, VZ produce MY, VY produce MZ. La carga multiplicada por su brazo de palanca produce un momento flector perpendicular a él. Entonces, eso es algo que necesitamos tener muy en mente acá, porque igual que proyectamos los dos diagramas de cortantes sobre el mismo eje para después superponerlos, vamos a hacer lo mismo con los correspondientes MY y MZ, que es lo que ustedes pueden ver en la siguiente ilustración. Ojo, antes de pasar a esa conformación, ojo la dirección que tenemos acá, la dirección de los momentos flectores, conforme van cambiando de magnitud, de pendiente, que son coherentes con los esquemas de diagramas de cortante que teníamos antes. Entonces, si los graficamos en esta proyección simultáneamente, vemos que cada punto en el eje va a estar afectado por dos componentes de momento flector, una componente en dirección Y, una componente en dirección Z. Lo que nos interesa es el total local, el total en cualquier punto, no necesariamente el máximo absoluto, sino nos interesa el momento flexionante local, porque ese momento flexionante local es el que necesitamos ingresar en la ecuación de diseño para estimar el esfuerzo superficial efectivo que está ocurriendo gracias a flexión. Entonces, acá tenemos superpuestos esos dos diagramas de momento flexionante que provenían de los diagramas de momento cortante. Entonces, en un punto cualquiera, acá, si nosotros hacemos un corte, de nuevo, en un punto cualquiera, que podría ser no necesariamente el máximo, sino un punto cualquiera donde me interese conocer qué le está pasando al eje en ese momento, si hacemos un corte en el plano YZ, o sea, qué es lo que está pasando para un determinado valor de X, recuerden, está a lo largo del eje, para un punto cualquiera X, si yo hago un corte perpendicular al eje, lo que estaría viendo es que tiene una componente en Y, una componente en Z. Entonces, si hacemos ese corte, lo que estaríamos viendo es eso, ¿verdad? Que tenemos dos componentes y lo que está afectando el eje por superposición es la suma vectorial de esos dos momentos flectores. Como lo que nos interesa no es la dirección, sino la magnitud, la dirección no afecta porque de todas maneras el eje está rotando. Entonces, como lo que nos interesa es la magnitud, pues eso, le sacamos la magnitud a esa suma vectorial de momentos flectores. Y la magnitud, pues, se puede calcular con la ecuación que ustedes ven ahí. O sea, en esencia, es la componente neta, es la magnitud de esa suma vectorial. Entonces, eso podríamos hacerlo para cada uno de los puntos en el eje. Entonces, si graficáramos, si proyectáramos ese m sub t, ese momento total, en el diagrama anterior, ahí estaremos viendo, como decir, esa suma vectorial, pero no solo en un lugar, sino en todos los lugares. Entonces ahí tenemos una curva en el espacio, ¿verdad? Esa roja,
que simplemente se va moviendo ahí. A lo largo del espacio va cambiando de dirección respecto del plano YX o el plano ZX, no importa, simplemente va cambiando de dirección y esa dirección no nos interesa, no nos preocupa. Entonces, en realidad uno lo que necesita simplemente es un diagrama de esas magnitudes, como decir, de todas las longitudes de esas flechitas rojas, esos vectores m sub t que están ahí. Entonces, si tomamos solo las magnitudes, no las direcciones, si graficamos todas esas componentes netas, ¿verdad? Esa raíz de my cuadrado más mz cuadrado, para toda la longitud del eje, podríamos de nuevo aplanar eso, podríamos percibir algo parecido a esto, o al menos eso es lo que es coherente con los diagramas muestra, con el diagrama de cuerpo libre muestra que se usó para esta explicación. Entonces, eso es lo que necesitamos generar para cada eje. Entonces, en resumen, lo que necesitamos es un diagrama de momentos totales para cada una de las cargas. Este diagrama de momentos totales puede ser que tengamos que hacer dos, uno para momentos totales alternantes, otro más para momentos totales medios, y se procede exactamente igual, nada más se generan por aparte, uno con solo las cargas que generan esfuerzos alternantes por flexión, otro con solo las cargas que generan esfuerzos constantes por flexión. Eso no es lo usual, lo convencional, que en la mayoría de los ejes aplica, es que hay que elaborar dos, el de torques constantes, el tau sub m, y el de momentos flectores totales alternantes. Eso es lo usual, que hay que generar esos dos. No es lo único, no es lo que siempre va a ocurrir, pero sí es lo usual. Entonces, espero que esto haya servido para que entiendan el fondo de lo que vamos a presentar a continuación, que es ya aplicarle números a un casito de estos. Entonces, cabe aclarar acá que en este ejemplo todavía no vamos a aplicar ecuaciones de cálculo de esfuerzos. En este momento estamos construyendo el cuadro de diseño. Eso es la meta acá. Y vamos a empezar primero con un caso en un solo plano, que es el que ustedes ven ahí. Y de ahí vamos a migrar a un caso en dos planos. Para los dos únicamente vamos a generar el cuadro de diseño que vamos a llenar, vamos a completar en una etapa posterior una vez que hayamos presentado los criterios de falla, que sería la lección siguiente. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo 4 que viene por acá, tenemos un solo plano en donde están ubicadas las cargas, que es en el plano XY. En este caso, las cargas solo tienen componente Y y X es, por supuesto, la dirección en que está el eje. Entonces, tenemos unas cargas apoyadas por cojinetes. Entonces, en verde están remarcada la posición en ese eje en donde están los cojinetes y ahí están las reacciones por el momento desconocidas, RA sub Y y RB sub Y, consecuencia de las cargas conocidas, o sea, F1 y F2. Vean que F1 va para abajo, F2 va para arriba. Entonces, en donde están ubicadas F1 y F2, ahí remarcado en rojo, es en donde están, en este caso, un rotor con un peso, en este caso F1 es un peso de un rotor y F2 es una tensión de una cadena de transmisión. Entonces, vean que son dos cargas externas, dos reacciones y tenemos tres diferentes diámetros. Un diámetro para recibir el cojinete izquierdo, otro diámetro para recibir el cojinete derecho y un diámetro mayor en el que está montado el rotor. Sobre el extremo derecho completo del eje, en donde está F2 y
torque 2, ahí es donde está montada la catarina que recibe la cadena de transmisión. Entonces, lo último que nos falta por acá es que el torque demandado por el rotor, torque 1, lo suple el torque entregado por el engrane, la catarina de la cadena, que es torque 2. Entonces el torque entra por 2 y se le entrega al rotor en 1. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Tenemos por un lado un peso, F1, el peso del rotor, y por otro lado la tensión en la cadena, simbolizada con F2. Esa es la estructura que tenemos ahí. Todo está aplicado sobre el centro del cojinete, centro del rotor, centro de la catarina. O sea, son puras cargas puntuales, tal y como hemos hablado antes. L sub AB es la distancia de centro a centro en los cojinetes. Entonces, todo es conocido. Igual el eje se sabe su longitud, todas las distancias entre apoyos y entre cargas, todas ellas son conocidos. En este caso no es importante, pero también son conocidos los diámetros de los diferentes tramos del eje. Entonces, vean que acá el eje es rotatorio y F1 y F2, las dos cargas, son de dirección constante. O sea, esas fuerzas nos producen esfuerzos alternantes, completamente invertido. Entonces, el diagrama de momentos flectores que nos resulte de ese proceso va a ser el diagrama de momentos flexionantes alternantes. Los torques no cambian de dirección, entonces son torques constantes. El tipo de esfuerzo que genera es constante, entonces ellos serán T sub M. Entonces, eso es lo que necesitamos. Para efectos de diseñar este eje, necesitamos diagramas de carga para saber para cualquier punto a lo largo del eje cuánto vale ese momento flector. En este caso, no estamos considerando desbalance, no tenemos presente ningún torque que se invierte dirección con cada rotación del eje, entonces ellos dos, en este caso, son 0. Para efectos de ponerle números, ahí los tienen, no son importantes, es nada más para efectos de nosotros ver cómo funciona el método, pero es un eje de tamaño convencional de más o menos 1 pulgada de diámetro en su sección más gruesa y ligeramente más pequeña, en donde recibe los cojinetes y el engrane, el piñón o la catarina que se llama, en donde está pegada la cadena de transmisión. Entonces ahí está el peso, en dirección menos Y, de 243 newton, y la tensión en la cadena 78 newton. Por otro lado, ahí están los torques, obviamente el de entrada y el de salida son iguales, de 40 newton metro, y las distancias del centro del cojinete al centro del rotor, 65 milímetros, y por otro lado, la separación entre cojinetes, 130 milímetros, y por último, respecto al cojinete izquierdo, todo, tenemos dónde está la cadena, está a 240 milímetros. Entonces ahí el piñón donde está montada la cadena está a 240 milímetros del cojinete A. Vean que todo está referenciado respecto del cojinete izquierdo. Ese es nuestro X igual a 0 y conforme nos vayamos moviendo hacia la derecha, entonces X va aumentando, va siendo cada vez más positivo. Eso es muy importante, como podrán recordar, para efectos de construir los diagramas de cargas y por ende los diagramas de momento flexionante. Más adelante, en el próximo ejemplo, van a ver que esto es todavía más importante para poder generar ecuaciones analíticas de el diagrama que nos den automáticamente el diagrama de momentos totales. Entonces, estos datos son los que estamos alimentando. Los cojinetes se conoce su ancho de 20 milímetros. Esto lo ocupamos para ubicar los puntos en donde hay concentración de esfuerzos. Y en este momento, lo primero que necesitamos hacer es averiguar las fuerzas desconocidas, que son esas dos reacciones RAY y RBY. Son las reacciones en los cojinetes. O sea, como hemos adelantado antes, tenemos
las cargas externas conocidas, reacciones por cojinetes desconocidas. Entonces aplicamos lo que corresponde a este caso, que es únicamente suma de fuerzas en dirección y igual a 0, que es la primera ecuación, y después una suma de momentos alrededor del cojinete A para poder encontrar RB. Vean que F1, L1, F2, L2 son conocidas, RB nos queda como única incógnita, la podemos despejar de ahí, sustituirla en la ecuación anterior, la de suma de fuerzas en dirección y se puede resolver el sistema. Entonces esas dos incógnitas son las que ustedes ven por ahí. Bastante esperado la dirección de esas reacciones, la del cojinete izquierdo positiva, la del cojinete derecho negativa. Estas cargas RA y RB serían las que eventualmente uno utilizaría para escoger los cojinetes. Entonces, el diagrama de cortantes en dirección Y, que sería la única dirección pertinente en este caso, sería este. Se empieza de izquierda a derecha con la reacción en el cojinete A positiva, después no pasa nada hasta llegar al rotor, baja con magnitud F1, no pasa nada hasta llegar al cojinete B donde baja un poquito, recuerden que esa reacción en B era negativa, entonces baja un poquito y de ahí no pasa nada hasta llegar a recibir la tensión por la cadena que es esa fuerza F2 positiva. El diagrama cierra, afortunadamente, y con eso se puede construir el diagrama de momentos flexionantes, que se puede hacer en forma gráfica o se pueden utilizar ecuaciones como sea su preferencia. Entonces, ese es el diagrama de momentos flexionantes, como pueden ver. Primero la pendiente es positiva, luego es negativa, después su pendiente cambia un poquito más negativa. Esto es coherente con el diagrama de cortantes que teníamos en la lámina anterior. Ahora, este diagrama, como proviene de cargas de dirección constante, pero el eje rotatorio, este diagrama es el diagrama de momentos alternantes. El otro que teníamos que generar era el diagrama de torques y son constantes. El torque es 0 hasta llegar al rotor, donde es demandado el torque 1, positivo, y después no pasa nada hasta que lo alimenta el torque 2, que es negativo, bien, tiene dirección X negativa. Entonces cierro el diagrama. Ese es el diagrama de torques. En este caso se ve muy simple, pero toda la razón de que uno tiene que hacer esto es porque hay casos en donde, por ejemplo, en un eje se puede introducir todo el torque en un punto y después se va extrayendo en varios puntos conforme va alimentando diferentes partes o diferentes elementos. Por ejemplo, un eje que tiene montado en él varios engranes. Puede ser que todo el torque entre por uno o dos y después salga distribuido en varios. Entonces puede ser que esto sea un diagrama más complicado que nada más 0 y 40. El asunto es que lo necesitamos hacer para poder encontrar los valores del torque en cualquier posición que yo necesite. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros nos fijamos en el eje, que tenía 3 tramos, necesitamos considerar todos los puntos potencialmente críticos y extraer cuánto vale el torque y el momento flector en cada uno de esos puntos críticos. Entonces, obviamente un punto crítico es en donde el momento flector sea máximo. Eso ocurre justo a la mitad de donde está el rotor. Eso es justo en L1 a 65 milímetros, donde vamos a llamar eso como el punto crítico beta. Y los otros dos puntos críticos son en donde hay menos momento flexionante, pero hay un concentrador de esfuerzos y además tenemos un eje de probablemente menor diámetro. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. Vean que si colocamos el dibujo del eje,
sobre el diagrama de momentos flexionantes. Entonces a la pura mitad del rotor es donde está más o menos el máximo momento flector. Entonces ahí es donde el eje es más grueso, pero también es donde hay más momento flexionante. Pero vean que donde están las dos reducciones para recibir los cojinetes en verde, ahí pasan dos cosas. Es cierto, es menor el momento flexionante, pero también el diámetro del eje es menor. Entonces son otros dos puntos potencialmente críticos. No sabemos cuál es peor, si el que lleva más momento flector, pero es más grueso, o los dos que llevan menos momento flexionante, pero el eje es más delgado y encima tiene concentrador de esfuerzos. Entonces hay que calcular para los tres. Entonces los puntos críticos alfa y gamma van a ser en esos cambios de diámetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlos. Entonces, alfa está en ese primer concentrador de esfuerzos, o sea, en el cojinete izquierdo, y gamma está en el cojinete derecho. Entonces ahí necesitamos ubicar con precisión cuánto vale su posición respecto del centro del cojinete izquierdo. Entonces, como X es 0 a la mitad del cojinete izquierdo, entonces alfa está a la mitad de él, avanzando en dirección X positivo, o sea, a 10 milímetros. Otro tanto pasa con el punto gamma. El punto gamma está justamente a esa distancia menos la distancia L sub AB menos el ancho del cojinete. Entonces, eso quiere decir que tenemos ubicados esos tres puntos. Entonces, alfa está a 10 milímetros, o sea, 20 milímetros de ancho cojinete entre dos. El punto beta simplemente está donde está el centro del rotor, o sea, a 65 milímetros. Y por último, gamma está a L sub AB, o sea, distancia entre centros de cojinete, que son 130 milímetros, menos la mitad del ancho del cojinete. Como el cojinete es de 20, la mitad sería de milímetros, 130 menos 10, 120 milímetros. Entonces son esos tres puntos los que me interesan. Entonces para esos tres valores de X es que yo necesito saber cuánto vale el momento flector. ¿Qué pasó con el último punto que está por allá perdido, donde está montada la cadena? No hay concentración de esfuerzos, el diámetro del eje no cambió y el momento flector es menor. Entonces, si aguantan los puntos alfa, beta y gamma, pues ese punto también va a aguantar porque no cambia su diámetro y el momento flexionante es menor. Entonces, solo con eso es suficiente. Ahora sí, tenemos que volver a cuánto valen. Entonces, como pueden ver acá, como esos momentos son conocidos, momentos flectores son conocidos del diagrama de cortantes, entonces las pendientes, las tres pendientes son conocidas, pueden sacar cuánto vale para cada uno de los puntos por regla de tres, o pueden encontrar la ecuación de cada uno de esos segmentos de recta de acuerdo al diagrama de momentos flexionantes y listo. Entonces, en este caso, para esas tres posiciones, entonces el momento flexionante es de 1.87 para alfa, el máximo es de 12.18 y el que ocurre ahí en X igual a 120 milímetros es 9.13. Entonces, eso nos dice cuánto vale el momento flector en cada uno de esos puntos de interés. ¿De dónde salen? Bueno, precisamente como el diagrama cortantes eran puras constantes, entonces sabemos que esas tres pendientes son constantes y conocidas. Entonces, básicamente del diagrama momento flectores sacamos el valor en cualquier punto del momento flexionante. Hacemos lo mismo para el torque. Entonces, en alfa no se está transmitiendo torque, en beta sí, ahí es donde entró, y en gamma también es donde está moviéndose el torque del rotor
hacia la cadena de transmisión. Entonces también es 40. Entonces toda esta información la resumimos en un diagrama como este, en un cuadro como este. Esto es una versión como muy preliminar de un cuadro de diseño. Entonces ahí tenemos dispuesto cuánto valen las cargas para cada uno de los puntos críticos. Entonces para cada punto crítico tenemos la posición a lo largo del eje, o sea, su distancia respecto del cojinete izquierdo, cuánto vale el momento flexionante, cuánto vale el torque, el diámetro que hay en ese punto y solo falta calcular el factor de seguridad, pero para eso necesitamos aplicar un criterio de falla. Entonces ya algunos ejemplos muy sencillos se presentaron en la lección pasada. La idea es retomar este ejemplo, retomar este mismo cuadro de diseño en la lección siguiente y aplicarle un criterio de falla en particular, en este caso el criterio de falla de la ASME, como veremos un poquito más adelante. En esta lección de lo que estamos hablando es de los diagramas de carga. Entonces, precisamente, nos movemos a un ejemplo en donde tenemos cargas en dos planos, pero tiene varias particularidades este otro ejemplo. Entonces, lo principal es que tenemos una polea del lado completamente derecho que tiene dos tensiones, una mayor y una menor, la tensión FA es la mayor, la tensión FB es la menor, alto y bajo. Y después tenemos un engrane, entonces la polea recibe el torque proveniente del engrane, vean que es un engrane helicoidal y por ende ese engrane, su fuerza, su reacción entre dientes es perpendicular al diente y por ende tiene tres componentes. Tiene componente tangencial, que era la útil, componente radial y una componente axial. Es un engrane helicoidal. Entonces, se transfieren torque entre uno y otro. La polea está como en voladizo, mientras que el engrane se encuentra firmemente apoyado por cojinetes a ambos lados. Esto es más que convencional en engranes para mantenerlo bien alineado. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es fijarnos en que acá las cargas, ese diagrama cuerpo libre, no está preparado para nosotros todavía. Las cargas no están sobre el eje de rotación, las cargas están lejos, están tangentes, en este caso, a la polea y al engrane. Entonces necesitamos trasladarlas al centro de rotación. En verde, de nuevo, es donde están apoyados los cojinetes. En rojo y morado es en donde están el engrane y la polea, respectivamente. Entonces, si hacemos una vista perpendicular de este eje, pues tenemos esa perspectiva. Entonces ahí tenemos reducciones, una de ellas para recibir la polea, otras dos para recibir los dos cojinetes. Como pueden ver, las cargas son multiaxiales, tienen componente Y, tienen componente Z y el engrane además presenta una componente X. Entonces, al trasladar las cargas de su punto de aplicación al centro de rotación del eje, se nos van a generar unas cargas adicionales. Unas de ellas son esperadas, por ejemplo, los torques, otras de ellas no. En este caso, la que no esperamos que se nos genere es una de las que proviene del engrane. Entonces, traslademos las cargas presentes en el engrane. Aquí lo estamos viendo en dirección más X, o sea, X entra en el plano que ustedes están viendo. Y estamos viendo únicamente, por supuesto, el engrane según el diagrama que nosotros habíamos presentado antes. Entonces, la reacción en un engrane obviamente ocurre en su diente con sus tres componentes. Entonces, la carga
transversal, la componente transversal, al trasladarla al centro de rotación, nos genera el torque. Obviamente, carga transversal por radio de paso del engrane es el torque en el engrane. Entonces, al trasladar esa carga transversal al centro de rotación, nos genera ese torque sub E. La carga radial, al trasladarla al centro de rotación, no la estamos moviendo perpendicular a su dirección, la movemos en su línea de acción, entonces no genera ningún torque, ningún momento. Simplemente se traslada sin ningún efecto. Pero la componente axial sí, la componente axial, igual que la componente transversal, al trasladarla al centro de rotación, lo estamos haciendo en dirección perpendicular a su línea de acción. Entonces, nos genera un momento flexionante, nos genera un momento que tiende como a volcar el engrane. Entonces, al trasladar esa carga axial, entonces nos genera esa flexión puntual. Eso es un vector, como decir, un vector libre, ese M sub P es el efecto de trasladar esa carga. Tratamos de volcar el engrane, no estamos tratando de hacerlo girar alrededor de su eje, estamos tratando de hacerlo girar alrededor de un eje perpendicular a su eje de rotación. En este caso estamos tratando de hacerlo girar alrededor de Z. Lo que pasa es que no ocurre, el eje lo mantiene en su lugar. El eje de rotación en el que está montado el engrane y que transmite el torque, ese lo mantiene montado en su lugar y por ende no cede, pero eso no quiere decir que esa carga no exista. Y esa carga axial multiplicada por el radio de paso del engrane es lo que vale precisamente ese momento flector. Vean que no es un momento torsionante, el torsionante va en dirección X, el momento flexionante, ese M sub P, va en dirección de menos Z. Esto es un poco contraintuitivo, pero es lo que ocurre en cualquier engrane helicoidal. Con la polea esto no pasa. La polea simplemente al trasladar las cargas tenemos que considerar dos cosas. Uno, que el torque que se genera es la diferencia de tensiones por el radio de paso de la polea en este caso, y que lo que está afectando al eje, o sea, tanto FB como FA tienen componente en Y, tienen componente en Z, entonces tenemos que sumar las dos componentes en Z, sumar las dos componentes en Y trasladarlas al centro de rotación. Entonces en ese traslado se nos genera ese tau sub P, ese torque sub P que tenemos ahí. En suma, cuando todo esto está trasladado, entonces nosotros terminamos con este nuevo diagrama de cuerpo libre. Vean que todas las componentes que teníamos ahí inicialmente, W sub T, W sub A, W sub R, están ahí. Las tensiones en la polea ya no aparecen explícitamente, aparecen sus componentes ya en Y y en Z, como pueden ver por ahí. Y por supuesto, los torques de entrada y de salida, o sea, el del engrane y el de la polea, junto con ese momento parásito que habíamos calculado ahí previamente por efectos de trasladar la carga axial de donde estaba hasta el centro de rotación del eje. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en presente ahí. Por supuesto, hay que agregar ahora reacciones, ya no solo en dirección Y para cojinete A, cojinete B, sino tienen que ser en dirección Y, en dirección Z y en dirección X para cada uno de los cojinetes, que es precisamente lo que ustedes pueden ver ahí. De nuevo, rescatando ahí lo que ya conocíamos del primer diagrama, ahí están las distancias absolutas entre el cojinete A, el engrane, que sería LE, distancia entre el cojinete A y la polea, que sería L sub P, y distancia entre cojinetes. Entonces, vamos a fijar X igual a 0 en el cojinete A y de ahí en adelante, conforme nos movemos a la derecha, X va aumentando cada vez más positivo. Entonces, en este momento que tenemos que todas las cargas son
conocidas, ya vamos a verlas en la próxima lámina. Las dimensiones del eje son conocidos. En este caso solo tenemos como concentración de esfuerzos las reducciones para recibir los cojinetes y la polea. Como todas las fuerzas son de dirección constante, la tensión en la polea, las cargas en el engrane, pero el eje está rotando, entonces se generarán momentos flexionantes que producen esfuerzos alternantes. Entonces, los diagramas de carga que nos salgan de acá nos producen el diagrama de M sub A, el diagrama de momentos alternantes total, porque vean que estamos trabajando en dos planos, entonces tenemos que combinarlos en uno solo, en un diagrama de momentos totales, pero el que resulte va a ser de momentos flexionantes alternantes. Los torques son de dirección y magnitud constante, entonces el diagrama de torques que se haga es de torques medios, de torques constantes, y eso es lo que necesitamos hacer acá, porque no hay nadie más, no hay cargas de desbalance que estemos considerando, no tenemos torques alternantes. Pasamos a los datos que alimentan este diagrama cuerpo libre. Entonces, las cargas conocidas son las tres de los engranes, la de 7800 newton, la de 2839 newton y la de 2090 newton. Y las cargas derivadas son el torque y el momento parásito. Entonces, para eso ocupamos los radios de paso del engrane, que es de 26 milímetros, y el radio de paso de la polea lo requerimos para encontrar el torque, que evidentemente es igual al del engrane. Pero el asunto es que ahí está el dato. De nuevo, con la polea se conocen las tensiones. Vean que eso no son las tensiones netas, esas son la suma de tensiones, la suma vectorial de las tensiones descompuesta en sus componentes Y y Z, como se vio en una de las láminas anteriores. Por lo demás, las distancias son conocidas, los cojinetes se conoce su ancho, se conoce el ancho de la polea y el ancho del engrane. Recuerden que esto es para encontrar los puntos, las posiciones de los concentradores de esfuerzos. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar las incógnitas. Vean que las ecuaciones de suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z, tienen que ir acompañadas de suma de momentos alrededor del eje Y, suma de momentos alrededor del eje Z, siempre considerando como punto focal ahí el cojinete A, para que nos queden como incógnitas nada más RBY y RBZ, se puedan despejar y nos generan la solución que ustedes ven ahí. Pero de esa solución, vean que tenemos tres componentes. Tenemos componente X, Y y Z. Entonces, para los componentes Y y Z, ustedes ahí tienen el origen, esas cuatro ecuaciones que ustedes ven ahí, que nos resultan en los datos de RAY 2031, RAZ menos 1238, otro tanto con RB, tenemos RBY que es menos 3023 y RBZ menos 13198. Vean que en la primera columna, o sea los RAX, tenemos 0 y menos 2090, pero aquí no aparece la ecuación y ya van a ver exactamente por qué. El asunto es que de acá salen los datos de RAY y RAZ. Si nos devolvemos a este diagrama, ustedes ven que si hiciéramos la suma de fuerzas en dirección X, nos quedaría las cargas axiales, en este caso solo hay una, la W sub A, y dos incógnitas. Pero sería una ecuación con dos incógnitas y sería una ecuación sin solución conocida, porque en este caso no hay suma de momentos que nos ayude. Lo único que habría en dirección X sería suma de torques en dirección X, pero eso no está relacionado en ninguna manera con las reacciones en los cojinetes. Y es que, básicamente, en esa dirección tendríamos una viga estáticamente indeterminada. En la práctica, lo que ocurre es que solo uno de los cojinetes recibe carga axial.
no necesariamente por diseño, sino simplemente es una consecuencia de la forma en que un cojinete solo puede recibir una carga de compresión, no puede recibir una carga de tensión. La bola contra una pista solo puede solo puede ser empujada. Una bola no puede generarle una tensión a una pista, en este caso, por supuesto, en dirección axial. Entonces, uno lo que dice es, yo sé que uno de los dos cojinetes, ya sea el A o el B, uno de los dos va a tener que aguantarse toda la carga y el otro no. ¿Cuál? No sé todavía. Primero, habría que escogerlo. Segundo, depende de quién de los dos va a recibir la carga. Como la carga en dirección positiva, WA, perdón, es la que está tratando de mover el eje hacia la derecha, tiene sentido por la posición de la reducción que sea el cojinete B el que tenga que contrarrestar esa carga. Por eso es que deliberadamente uno lo razona, no lo saca con ecuaciones, uno lo razona. Deliberadamente acá está dispuesto que RB es el que va a tener que contrarrestar con una fuerza negativa a la carga WA. Pero eso se sabe por la dirección de la carga. Si uno quiere presentarlo de una manera más formal, puede hacerse de esta manera, pero básicamente es, en términos matemáticos, es arbitrario lo que uno está haciendo, pero en términos reales no, en términos reales uno está razonando. Yo sé que solo uno de los dos va a recibir esa carga. ¿Quién va a estar en compresión? Más probablemente, en este caso, el que va a estar en compresión es B, no A, por la posición de la reducción en el eje. Entonces, la carga en dirección Y nos genera un diagrama de cortantes en dirección Y. Entonces, eso tenemos que hacerlo para la dirección Y, otro para la dirección Z. Entonces, en Y tenemos presente primero la reacción en el cojinete A. Después, lo que sigue en dirección Y es la carga radial. Después viene la reacción en el cojinete B, de nuevo en dirección Y, negativo siempre, igual que la carga W sub R. Y por último viene la componente en dirección Y de la suma de tensiones en la polea y nos cierra el diagrama. Esto lo usamos para generar el diagrama de momentos flectores. El diagrama de momentos flectores es el que uno generaría sabiendo que estas cortantes son las pendientes y como son tres constantes, serían tres pendientes constantes. Entonces, en términos matemáticos, es relativamente sencillo construir esto. Entonces, sea cual sea el método que usen para generar el diagrama, recuerden que usamos el diagrama cortantes en Y para generar el diagrama de momentos flectores alrededor de Z. Y como los cortantes, como el diagrama cortantes eran únicamente constantes, entonces estas pendientes que ustedes ven ahí, esas tres pendientes también son constantes. El brinco que ustedes ven ahí es el M sub P, el momento parásito, que es consecuencia de la carga axial. Si ustedes se fijan bien en la dirección del momento parásito, ella era una carga en dirección negativa, en menos Z, y aquí aparentemente es más bien un brinco positivo. Entonces esto no es una contradicción, simplemente ustedes tienen que recordar que los diagramas de momentos flectores son una convención en términos de su signo. El momento flector es positivo cuando tienden a curvar la viga hacia arriba y es negativo cuando tienden a curvar la viga hacia abajo. O sea, no es algo que tenga que ver con la dirección de un vector, sino que tiene que ver con una convención. Entonces,
a cómo está aplicado ese momento parásito, ese es uno que hace pasar de una curvatura negativa a una curvatura positiva. Por eso sabemos que ese momento parásito lo que produce en el diagrama de momentos flexionantes es un brinco en dirección positiva. Lo otro que sale de acá, aparte de que necesariamente tiene que estar presente ese momento flector, es que independientemente de eso, cada uno, perdón, cada uno de esos tramos es en efecto una línea recta y cada uno de ellos se podría expresar con la ecuación de una recta, o sea, y, en este caso un momento flector en z, es igual a una pendiente por x, que es la posición del eje, más una intersección con el eje vertical. Solo que en tres diferentes, porque son tres tramos diferentes. Eso lo vamos a querer aprovechar en este caso para facilitarnos muchos cálculos más adelante. Entonces, en lugar de hablar de y, vamos a hablar de momento flector. En lugar de hablar de x, es posición en el eje. Y entonces, para cada uno de esos tramos, encontramos cuánto vale la pendiente m y cuánto vale la intersección b, que son los valores que ustedes ven ahí. Entonces, ahí el valor del momento flexionante depende de la posición, pero en dos cosas, no solo cuánto vale x respecto del origen donde está el cojinete a, sino cuál de las ecuaciones es la que procede según cuánto vale x localmente. Eso es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es los cortantes en dirección z. Recuerden que los cortantes en y producían momentos flectores alrededor de z. Ahora tenemos los cortantes en z que nos va a producir momentos flexionantes alrededor de y. Entonces, esta carga inicia con la reacción A, pero ahora en dirección Z, no en dirección Y. Es constante hasta llegar a la siguiente fuerza en dirección Z, que es la componente transversal, solo que esta es positiva, entonces sube un poco, y de ahí se va constante hasta la reacción B, que era negativa, aquella de más o menos menos 13.000, y de ahí en adelante no pasa nada hasta llegar a la componente Z de la suma de tensiones en la polea. Esto, igual que antes, se convierte en un diagrama de momentos flectores. Entonces, como son cargas en Z, producen momentos flexionantes alrededor de Y. Y igual que antes, hay tramos que se pueden expresar con ecuaciones lineales, que son las tres que ustedes ven ahí. Recapitulando, entonces, del diagrama de cuerpo libre salen diagramas de cortante. Como ustedes pueden ver acá, una vez que son conocidas las reacciones en los cojinetes. Del diagrama cortantes en Y se genera el diagrama de momentos flectores alrededor de Z. Del diagrama de cortantes en Z se nos genera el diagrama de momentos alrededor de Y. Ahora tenemos que convertir estos dos diagramas de momentos flexionantes, MZ, MY, tenemos que fusionarlos en uno solo para que nos dé el diagrama de momentos totales, que era todo el punto de todo este cálculo. Entonces recuerden que el diagrama de momentos totales para cualquier punto sería el momento flexionante alrededor de y al cuadrado más el momento flexionante en z al cuadrado raíz. Esto se puede hacer directamente porque nosotros sacamos las ecuaciones de cada uno de los tramos rectos. Como hay una raíz, hay unos cuadrados ahí, a veces estas ecuaciones resultan en que el diagrama de momentos totales tengan segmentos curvos, pero a veces son rectos. Eso depende simplemente de la naturaleza de las ecuaciones. Entonces, ese diagrama que ustedes ven ahí, muy conveniente, en donde uno puede nada más entrar y para cualquier posición encontrar el de momentos totales en X, no es más que haber graficado estas ecuaciones. Entonces,
ustedes saben cuánto vale para cada uno de esos tramos. Por ejemplo, para el primer tramo, ¿verdad? De 0 a 200 milímetros, cuánto vale MZ de X y MY de X. Entonces, son extraídos de los diagramas de momentos flectores que habíamos desarrollado antes. Entonces, tenemos MZ y MY, uno para los primeros 200 milímetros, otro más para de 200 a 440 milímetros y uno tercero para 440 hasta 640 milímetros donde se termina el eje. O sea, ese primer tramo de 0 a 200 es del cojinete A al centro del engrane. El segundo tramo es del centro del engrane al cojinete B. Y el tercero es del cojinete B al centro de la polea. Esos son los tres tramos que ustedes tienen ahí. Entonces, como pueden ver, esos MZ de X o MY de X se sustituyen en la ecuación de momentos totales, solo que no va a ser una ecuación, van a ser tres ecuaciones, van a ser una por cada uno de esos tramos. Entonces vean que puedo ingresar el valor de X que yo quiera mientras esté en su ámbito y me da el valor exacto del momento flexionante total que procede para ese caso. Eso es el diagrama de momentos totales. Ahora tenemos que pasar al diagrama de torques, que es muy sencillo. El torque simplemente entra por el engrane, sale por la polea. Entonces no pasa nada del cojinete A al centro del engrane, ingresa el torque y ahí es constante hasta que es extraído por la polea, al puro final. Entonces, igual que cualquier caso de estos, ahora, como ya tenemos forma de obtener los momentos flectores en cualquier punto de interés, entonces ahora hay que ver cuáles son los puntos de interés. En este caso, igual que en el ejemplo pasado, proyectamos un dibujo del eje sobre el diagrama de momentos totales y vemos que hay 4 puntos críticos. Uno de ellos sería donde es el máximo momento flexionante absoluto, que eso sería el punto delta que ustedes ven ahí. O sea, a la pura mitad del cojinete, ahí es donde está el máximo momento flexionante. O sea, a 440 milímetros del cojinete A. Eso es a la pura mitad del cojinete, que es el cojinete derecho que ustedes ven ahí, a la mitad. Ahí está el máximo momento flector. Después tenemos un máximo relativo, que probablemente no va a ser crítico, porque es un eje más grueso, es un momento flector más pequeño, pero el punto beta, o sea, la pura mitad del engrane, que es eso que está ahí a punto 2, marcado en rojo, con un momento flector de más o menos 1000 según esa escala. Ese es el punto crítico beta por ser un máximo relativo. En este caso, ustedes pueden razonar fácilmente que no, entre el punto beta y el punto delta, pues el crítico va a ser el delta. Es mayor el momento flexionante y es menor el diámetro del eje. Pero son, como es un relativo, vamos a marcarlo como potencial. Y los otros tres puntos críticos serían los concentradores de esfuerzos. Los dos que reciben los cojinetes, esos dos cambios de diámetro donde están los cojinetes en verde, y el último cambio de diámetro completamente a la derecha, donde está la polea. Entonces, esos son nuestros puntos críticos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para cada uno de esos 5 puntos críticos es ubicarlos en X. ¿Cuánto vale X para cada uno de ellos? X, recuerden que es 0 en el cojinete A, en el cojinete izquierdo, y ahí va aumentando hasta llegar al centro de la polea a 640 milímetros. Entonces, el primer punto, alfa, es simplemente la mitad del cojinete, que son 12.5 milímetros. Beta es la mitad del engrane, 200 milímetros. Gamma es la distancia entre centros, entre cojinetes, menos la mitad del ancho del cojinete, que son esos 427.5 milímetros. El máximo absoluto, que está justo a la mitad del cojinete B,
que son 440 milímetros, y por último, dónde está el cambio de diámetro para la polea, que sería llegar al centro de la polea, que está a 640 milímetros, menos la mitad del ancho de la polea, 631 milímetros en total. Entonces ya tenemos cuánto vale X para cada uno de esos 5 puntos críticos que tenemos ahí. Entonces, utilizando las ecuaciones de momento total y sustituyendo en ellas el valor de X correspondiente, entonces tenemos para cada uno de esos 5 puntos cuánto vale el momento flexionante correspondiente. Entonces ahí están, para cada uno de ellos, 29.7 para alfa, el máximo absoluto, que es de 1533 más o menos, y pues todos los demás que corresponden ahí. Ahí ya tenemos un orden de magnitud relativo entre uno y otro. Como pueden ver, como beta es bastante más pequeño, casi un 50% más pequeño que lo que ocurre en delta, y encima en beta el eje es más grueso, pues básicamente beta no hace falta calcularle nada en términos de que si va a fallar o no. O sea, si delta no falla, beta no va a fallar, porque es más grueso, donde hay menos momento flexionante. Esto no hay que dejarlo solito, ¿verdad? Cada valor de momento flector tiene que ir acompañado de un valor de torque en el mismo punto, que es precisamente para lo que necesitamos hacer el mismo estudio, ¿verdad? ¿Cuánto vale el torque para cada uno de esos X? Y en este caso, como el diagrama de torques es muy sencillo, entonces simplemente en alfa no hay, en todos los demás se tiene que transmitir el torque completo de 2067 Newton metro, que es finalmente lo que resumimos en el cuadro de diseño. Entonces en el cuadro de diseño está resumido la posición de cada uno de los puntos críticos, cuánto vale el momento flexionante, cuánto vale el torque y el diámetro correspondiente. Como les hablé en el ejemplo pasado, en el ejemplo 4, ya tenemos todo lo necesario para aplicar un criterio de falla y entonces encontrar el factor de seguridad correspondiente una vez que tengamos escogido un material. Pero ya ha sido hora y media y necesitamos un café.